Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por venir hoy. ¿Todos me pueden escuchar bien? Si pueden escribir ahí en el chat, por favor, si me pueden escuchar. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutitos más a ver si se unen más personas y comenzamos la sesión, ¿va? Mientras esperamos, el día sábado se impartieron unos cursos, una sesión extra. La impartió nuestro compañero José. Se vieron ahí algunos problemitas. ¿Tienen algunas dudas de esa sesión? ¿O surgieron algunas dudas? Si no mal recuerdo, se dejaron dos problemas de tarea. ¿Los pudieron resolver? Ok, dice Demián que sí los hizo. ¿Alguien más los hizo? Alexander también dice que los hizo. Ok, los dos problemitas eran muy sencillos. El primero era mm, saber si un número era divisible enteramente por otro número. Y el segundo, si la suma de dos números es par o impar. Si no me equivoco, pues esos son. Demian, dices que tú los hiciste. ¿Nos podrías compartir un poquito cómo lo resolviste? ¿Cuál fue la lógica que utilizaste rápidamente? Bueno, Sí, sí, claro, te escuchamos. pues yo, el primero que era de. Bueno, ¿se me escucha? Que dado un número pues yo, entero n. El primero que era de. Los dividí los dos. Que dado un número x es divisible entre un número entero n. Condición. Pues los. Los dividí los dos, como decía el problema, y utilicé una condición if, que si el residuo de la división era 0, el número, la división era entera. Excelente. Y Me imagino si que el residuo utilizaste era el mayor operador a módulo, ¿no? 0, pues no era entera. Ok, va. ¿Alguien más? Alexander, dices que tú Utilicé también el lo else. resolviste. ¿Nos podrías compartir un poquito tu lógica de cómo lo hiciste? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Pues yo agarré un cuaderno, más o menos ahí estuve checando varios números. Bueno, ¿sí me escuchan? Durante varios, así para ver cuál pues yo agarré un cuaderno, más o menos ahí estuve checando varios números Ok, y entre varios, va. así para ver cuál Pues, podía pues poner sí, los que vamos a quedara prender ahorita exacto. de nuevo y vamos a comparar a ver las soluciones y vemos cuáles posibles soluciones pudieron haberse atacado, ¿no? Entonces, pues empezamos. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. Bien. Bueno, ahí deberían estar viendo la página de donde están todos los recursos que subimos. Deberían estar viendo la información con título, presentación de C, C++, como lenguajes de programación. Sí los ven, ¿verdad? Ok, excelente. Recuerden que aquí en esta página se van a estar subiendo toda la información que vamos a estar viendo en las clases.
así que de vez en cuando recuérdenla y échenle un ojito para estar al día. Aquí pues como sabrán la sesión es muy corta, entonces aquí se explica un poquito más a detalle todo lo que vemos. Bueno, vamos a pasarnos otra vez y darle un pequeño recordatorio de lo que se vio en las sesiones pasadas. Si recuerdan, este es un programa que imprime Hola a todos, está en C, y el siguiente, es el mismo, imprime Hola a todos, pero este está en C++. Si recuerdan, estos cursos van a ser en C y C++, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos lenguajes? Si recuerdan, los programas en C están escritos más que nada en una manera estructurada, porque el lenguaje C está enfocado a lenguajes de tipo estructurado, ¿no? Pero el lenguaje de C++, lo que muchas personas dicen es como un C, pero con un plus más, ¿no? Y ese plus es orientarlo al otro paradigma, que es el paradigma de orientado a objetos. ¿Ok? Entonces, bueno, el lenguaje de programación de C++ es muy parecido a C, pero con este otro paradigma orientado a objetos. Y pues el lenguaje de C++ va a ser el principal que vamos a estar utilizando en estas sesiones y durante los concursos por una muy buena razón. El lenguaje de C++ incluye bastantes bibliotecas extras que nos facilitan hacer muchas operaciones, en especial las estructuras de datos. Ese tema lo vamos a ver posteriormente. Que si utilizáramos el lenguaje de C, ahí tendríamos que implementarlos todavía a manita, ¿no? Entonces, con C++ esas estructuras ya las tenemos ahí, simplemente las indicamos cuando las queremos usar y listo. ¿Ok? Entonces, bueno, si recuerdan, este es la estructura básica de C, tiene la palabra include y dentro de ella incluye una biblioteca que se llama stdio.h. En esta biblioteca viene especificado la forma en la cual nosotros podemos interactuar con la salida y entrada estándar, ¿no? En este caso, en las computadoras, por defecto, cuando estamos escribiendo y ejecutando el programa, la salida y entrada estándar, en este caso son el teclado, lo que ingresamos por el teclado, como entrada, y como salida, lo que vemos en la pantalla, ¿no? Ok, esta salida y entrada estándar pueden cambiar, se puede especificar ahí cuál puede ser. Por ejemplo, la salida la podemos cambiar a un archivo, la salida la podemos cambiar a una impresora o mandarlos por teléfono, por fax, etcétera, ¿no? Pero por defecto, pues siempre son estos. La entrada estándar sigue siendo el teclado y la salida estándar la pantalla. Sí, el programa siempre empieza con main, es la función principal que busca ejecutarse al inicio del programa y siempre retorna un 0, ¿no? Este 0 es porque cuando tú ejecutas un programa, el sistema operativo de alguna manera tiene que tener conocimiento de en qué estado finalizó el programa, si finalizó bien, si hubo un error en la ejecución, etcétera, ¿no? Y así puede traquear y hacer estadísticas o realizar ciertas operaciones después de la ejecución, ¿no? Por ejemplo, si hubo un error, puede hacer opciones como recuperar el estado del sistema o etcétera. Depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, si nosotros retornamos un 0, le estamos indicando de que el programa se ejecutó correctamente. Si, por ejemplo, si retornamos un -1, le estaríamos indicando al sistema operativo que hubo un fallo por ahí y pues no terminó el programa correctamente y y ya se tomarían las medidas correspondientes, ¿no? Pero por lo regular, pues bueno, no nos vamos a meter con eso y siempre vamos a utilizar el return 0. ¿Ok?
si nos pasamos al código del básico de C++, de C++, permítanme. Ok, si nos pasamos al código básico de C++, bueno, básicamente es muy parecido al de C++. Incluimos en este caso la biblioteca de IOStream. Esta biblioteca lo que nos permite es interactuar con la salida y la entrada estándar a través de dos funcioncitas, que es la de cout y en C era la de printf, ¿no? Con C++ vamos a sustituir printf por cout y le vamos a indicar qué queremos que mande al flujo de salida. ¿Qué te iba a llegar, ¿Ok? amigo? Permítame un segundo. ¿Te va a llegar algo por el zapato? No. ¿No? Nada, nada. Porque ahí dice Aime, algo así. No. Ahí está la puerta. ¿Aime? Ajá. No. No está. Ay, perdón, una disculpa. Bueno, nos quedamos en que... Ok, estábamos viendo la biblioteca por defecto que importamos, que es la IOStream, que nos permite interactuar con los flujos de entrada y salida, ¿no? En este caso, para la salida de SEO, y bueno, le indicamos qué podemos imprimir. Igualmente, retornamos el 0 para indicarle que el programa finalizó correctamente. Un detalle aquí, perdón, voy a utilizar otro editor y la terminal porque tuve un problemita ahí con el CodeBlocks y no me quería ejecutar bien las cosas, pero bueno, el compilador es G++, si lo conocen, si alguno ha alguna vez utilizado Linux, el compilador se llama G++, lo utilizamos y bueno, nos compila el programa. En este caso lo llamé basic.c, que es este. Lo compilamos, bueno, genera el ejecutable, por defecto lo llama a.out. Esto viene indicado en la paginita de instalación. Si lo gustan revisar, ahí viene mejor explicado, pero funciona igual que CodeBlocks, ¿no? ¿Ok? Entonces le ejecutamos y bueno, nos imprime hola a todos. Excelente, ¿no? Funciona el de C. Ahora vamos a probar el de C++. Compilamos el de C++, que es así lo llamé, Basic C++. La diferencia es que el de C la extensión es .c y la de C++ es .cpp. Lo ejecutamos, perdón, lo compilamos, lo ejecutamos y también, ¿no? Hola a todos. Si se dan cuenta, para utilizar la función de cout, le estamos indicando antes una cosita aquí, std y 2 puntos. Esto nos hace referencia a lo que le llamamos, ahí se me fue el nombre, le llamamos espacio de trabajo, espacio de... Me parece que sí es espacio de trabajo, si no ahorita les confirmo. Pero bueno, muchas veces cuando nosotros tenemos programas muy grandes, podemos cometer el error de hacer funciones que se llamen iguales que otras, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ya tiene una función que nos divide un número entre de 2. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos otra función que nos saca el módulo de dividirlo entre de 2 y le ponemos el mismo nombre? El compilador pues no va a saber cuál utilizar y va a mandar un error. Entonces, cuando nosotros creamos muchos archivos, podemos especificarlos en diferentes espacios de trabajo y con esos les indicamos al compilador de dónde obtenerlo. En este caso, lo va a sacar de este espacio de trabajo, que es el std. Nosotros podemos definir por defecto qué espacio de trabajo utilizar. Y para eso utilizamos
carpeta directiva using namespace std. Así le indicamos que por defecto use el espacio de trabajo std y ya así lo podemos omitir. Lo podemos quitar de aquí y lo podemos quitar de aquí. Ok, si lo compilamos, compiló correctamente, lo ejecutamos y dice hola a todos, ¿no? Este pequeño especificador que es NL es enline, nos indica que al finalizar de imprimir esto, también va a agregar un salto de línea. Si nosotros lo quitáramos, no imprimiría un salto de línea y van a notar la diferencia. Aquí me está agregando un especificador, la terminal, de que aquí continuó la salida o hubiera continuado la salida, pero como terminó el programa hasta aquí se quedó, ¿no? ¿Ok? Entonces, si nosotros imprimimos otra cosa, por ejemplo, vamos a agregarle otro aquí, hola a todos 2, y lo ejecutamos, todo se imprimió junto, en la misma línea. Entonces, ¿cómo lo pasamos a una línea abajo? Con nline. Lo ejecutamos y bueno, ahora sí, cada frase está en un renglón, ¿no? ¿Ok? Bueno, es un pequeño recordatorio de lo que hemos aprendido en las sesiones pasadas. ¿Alguien hasta este momento tiene alguna duda o pasamos a lo siguiente? Si pueden escribir ahí por el chat si tienen dudas. No, ninguna. No, ninguna. Ok, una pregunta. ¿Ya habían visto en las veces pasadas, perdón, no pude darle seguimiento bien, usar cout y sein, sino para que lo veamos? Ok, dice Demián que sí. Ok, pues bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Al igual que el scanf y el printf, cout y sein funcionan más o menos de la misma manera. La única diferencia es de que al scanf, por ejemplo, tenemos que indicar qué tipo de operadores necesitamos leer. Con el cout ya lo hace automáticamente, ¿no? Lo infiere dependiendo de la variable a la cual se lo estemos asignando. Ok, entonces, bueno, pasamos al siguiente tema. Vamos a resolver un problemita que sencillo, que es el de los de tarea. Ok, el primero de tarea era saber si un número es divisible entre un número n. Vamos a resolverlo primero en C para después comparar los resultados de cada código en C y C++. Ok, vamos a proceder a crear un nuevo archivo. Le llevamos a sumar, a llamar, división. Si lo pueden ir haciendo junto conmigo, si tienen su editor abierto, para que vayamos practicando. Ok, entonces lo que procedemos como siempre es a llamar, a incluir la librería por defecto para utilizar la entrada y salida estándar, ¿no? Ok, entonces declaramos nuestra función main. En este caso, no se asusten por lo de aquí arriba, si no lo habían visto. Pueden ignorarlo, lo podemos quitar o dejar. Esto lo que nos indica, cuando ejecutamos un programa, podemos por primera vez entre el sistema operativo y el programa indicarle algunos argumentos a pasarle, ¿no? Muchas veces es necesario pasarle algunos argumentos para tener comunicación entre el programa y otros programas o el sistema operativo. Bueno, el primero
que se mete aquí, que es argc, es un entero, nos indica el número de argumentos que le pasamos, y el siguiente es un arreglo de los argumentos que le pasamos. Entonces, bueno, por el momento los vamos a quitar, no los vamos a utilizar. Bueno, entonces el problema consiste en saber si un número es divisible entre un número n, ¿no? Ok. Para hacer eso, pues primero tenemos que saber qué número es y tenemos que guardarlo en un lugar. Entonces vamos a declarar una variable, en este caso va a ser de tipo entero, le vamos a llamar número y listo, ¿no? Ahí lo vamos a guardar. Del siguiente paso que tendríamos que hacer sería pedir el número que necesitamos saber si es divisible entre 2, ¿no? Podemos pedirle al usuario con un pequeño texto, ingresa el número, le pedimos al usuario con ese pequeño texto y leemos el número. Si recuerdan, el indicador para leer números enteros, tipo enteros, es %d, y le indicamos en qué variable lo vamos a guardar y listo, ¿no? Ahí estaríamos leyendo el número. Ahora vamos a probarlo hasta aquí, a ver cómo nos va. Lo compilamos, lo llamamos división, compiló correctamente y lo ejecutamos, ¿no? Y nos pide ingresa el número. Ingresamos el 23 y bueno, hasta ahí termina, porque el programa solamente llegó hasta ahí. Ok, entonces, ¿cómo sabemos si un número es divisible entre 2? En este caso, ¿qué pasa si dividimos, si me pueden responder, qué pasa si dividimos, por ejemplo, 5 entre de 2, suponiendo que los dos números ya los leímos y son enteros? Si alguien me puede responder, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué pasa si dividimos 5 entre 2? Ok, Emanuel dice, ¿cómo abro la terminal en Sublime Text? Necesito descargar un plugin. Me decías, Demian, que no pudiste instalar CodeBlocks o algo así. No sé si me puedes responder de voz. Que ya desinstalé e instalé de nuevo el CodeBlocks y no lo quiere quitar. Ok, ¿estás en Windows o en...? Que ya Windows. desinstalé e instalé de si nuevo el quieres, CodeBlocks y no lo quiere quitar. Podemos tratar este tema En Windows. terminando la sesión. Te ayudo a configurar tu CodeBlocks en Windows, y si no podemos, le podemos hacer ahí un truquito por ahí. ¿Va? Sale, vale. Entonces, bueno, dice que sería decimal, Demian Pacheco. No, en este caso, recuerden que como dijimos, los dos números son enteros. Entonces, si dividimos entero entre entero, nos va a dar también un entero. Entonces, ¿qué pasa si dividimos 5 entre 2? El resultado va a ser un entero. En este caso, va a ser 2. Vamos a hacer la prueba. Dice Manuel que necesitamos un variable tipo flotante para los decimales. Exactamente. Sí, vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a comentar un ratito esto. Y recuerden, los comentarios son con dos diagonales, y este código es ignorado y podemos escribir ahí cualquier cosa, ¿no? Vamos a hacer una operación. Vamos a declarar un entero A1, le vamos a poner 5. Vamos a declarar otro entero que sea A2, le vamos a poner un 2, ¿no? Y imprimimos el resultado de dividir A2 entre DA1.
A1, A2, A1 entre A2. Ok. Vamos a ver qué estoy haciendo en el printf. Ok. En el printf, aquí en esta cadena, si recuerdan, se le especifica qué cosas vamos a imprimir. Aquí le estoy indicando que imprimo un número, aquí otro número. Entre ellos estoy poniendo que imprima la diagonal. Después estoy poniendo que imprima el signo igual. Después y estoy imprimiendo otro número. Y bueno, ¿cuáles son esos números? Pues son los números que se especifican después de esta coma. El primer número es A1, el segundo es A2 y el tercero es la división de ellos dos. Entonces va a poner aquí A1 entre A2, obvio va a poner los valores, igual a la división, ¿no? Si lo ejecutamos, lo compilamos y lo ejecutamos, bueno, nos dice que 5 entre 2 es 2. Como les decía, pues como son enteros, lo que nos va a guardar también es un valor entero. Ok, entonces por eso lo único que está guardando es el 2. En realidad la división es 2.5, pero al manejar solamente variables enteras nos está arrojando también un valor entero. ¿Qué pasa si los cambiamos a flotantes, no? Por ejemplo, vamos a dejar este entero y vamos a poner el A2 como flotante. Entonces, y vamos a poner el resultado, vamos a guardar antes el resultado, que sería A1 entre A2. Y aquí, bueno, ya no necesitamos esto y ponemos el resultado, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Ahora A1 es un entero y A2 es un flotante y el resultado también es un flotante. ¿Alguien me podría decir qué resultado va a dar? ¿Alguien por ahí sabe qué resultado daría? Recuerden, A1 es un flotante, perdón, A1 es un entero, A2 es un flotante y el resultado también es un flotante. Nos daría 2 o 2.5 en el resultado. ¿Sí me escuchan todos? Hay un momento de silencio. Pueden poner no, no se preocupen. 2.5. Dice Manuel que da 2.5. En realidad va a dar 2. Vamos a hacer la prueba. Lo compilamos. Y los engañé. No sé qué pasó aquí. A ver, A1 entre A2. Ok, algo raro está pasando aquí. Ah, ya sé por qué. Si recuerdan, A2 ya lo cambiamos a flotante. Entonces, el especificador aquí debería ser flotante, ¿no? Para que lo imprima bien. Ok, entonces ahora sí, 5 entre de 2.0 es igual a, perdón, aquí también es un flotante, lo cambiamos a flotante, a 2.5. Exactamente, ahí Demián, sí, ya él decía que teníamos que cambiar por ciento de, sí, Emanuel sí tenías la razón, nos dio 2.5. Ok, ¿qué pasa si cambiamos al revés? Que A2 sea un entero. Entonces este sería un entero y A1 sería un flotante, ¿no? En este caso nos da otra vez el resultado. Vamos a regresarlo y en este caso, y vamos a hacer otra prueba.
exactamente funciona igual, ¿no? Ok, sí. Entonces, con esto, bueno, comprobamos. Una disculpa, ahí yo pensé que iba a dar un entero al hacer la división entre un entero y un flotante. En este caso no dio ese valor. Puede ser la versión del compilador, pero que hace la conversión automática, pero tengan mucho cuidado con las variables que se estén usando. A veces este detalle puede ser un error en nuestro código del programa que es difícil de detectar, ¿no? El uso de variables indebidas. Eh, pero bueno, en este caso nos está dando correctamente el resultado. Exactamente así, ¿no? Ok, entonces, eh, recuerden, si dividimos enteros entre enteros, nos debe de dar un entero también. Entonces, si necesitamos decimales, a fuerzas necesitamos utilizar flotantes. Ok, regresamos a el problema. Leíamos un número, aquí está, y imprimíamos si ese número era divisible entre 2. Para saber si es divisible entre 2 es muy sencillo, utilizamos el operador módulo, ¿no? Entonces podemos obtener, declarar un resultado que sea así, que va a ser el resultado de dividir el número entre de 2, pero lo que queremos es obtener su módulo. ¿Ok? El módulo, si lo recuerdan, es el residuo de hacer la división. Entonces podemos hacer número, módulo 2, y esto nos va a dar el residuo. Puede ser 0 o 1, ¿no? Entonces sabemos que el número es divisible entre 2 si el residuo es igual con 0. ¿Cómo hacemos esa pregunta? Utilizando una condición, ¿no? En este caso, la condición, si recuerdan, la ponemos con el if y podemos ahí preguntar algo utilizando los valores de menor, mayor, igual, diferente, etcétera, ¿no? En este caso queremos saber si el resultado es igual con 0, si, perdón, el residuo, vamos a ponerle residuo, si el residuo es igual con 0, imprimimos este el número el número el número que es por ciento de es divisible entre 2. ¿Ok? Si no es así, entonces imprimimos el número no es divisible entre 2 y listo. Vamos a recomodar un poquito este código haciendo la declaración arriba y listo. Lo ejecutamos, lo compilamos primero y lo ejecutamos. Nos va a pedir ingresa un número, ¿no? Vamos a probar con el 1 y nos dice el número, creo que estoy imprimiendo algo mal. Sí, me faltó imprimir, poner los números. En este caso es número. Aquí también. A ver, dice, Emanuel dice porque la variable res era flotante, por eso el resultado de la operación será con decimales. Ok, gracias Emanuel por decirnos. A veces se nos olvida un poquito las cosas, pero bueno, por eso estamos aquí, para aprender. El número, ahí está, ¿no? Ok, lo ejecutamos, otra vez el 1, y bueno, ahora sí nos dice, el número 1 no es divisible entre 2. Probamos con otro número, por ejemplo el 10. El número 10 es divisible entre 2. Ok, y ya, así de fácil quedó el programa. Está fácil, ¿no? ¿Tuvieron alguna duda?
del uso del if ya lo habían visto. No, dice Manuel que no. Ok, pasamos al siguiente, rapidísimo. Sí, dice Shael, no sé cómo se pronuncia tu nombre, perdón. ¿Tienen alguna duda? Perdón, ese sí, ¿de qué es? Yael. Ese sí es de sí tienen duda o... Ok, Manuel dice sí, el condicional if ya lo conocía. Ah, ok, ok, sí, era lo del if, ¿no? Ok, el siguiente número... El siguiente problema es la suma de dos números, su unidad es par o impar. Ese también es muy sencillo. Para ahorrarnos tiempo, vamos a copiar el código. Creamos un nuevo archivo. Vamos a llamarle par impar.c. Ok, ingresa un número. Ingresamos el número, ¿no? Aquí le podemos leer el primer número, número 1, número 2 y residuo. Ingresa el primer número. Ingresa el segundo, pedimos el segundo número, escaneamos, leemos el primer número, leemos el segundo número. Necesitamos hacer la suma, ¿no? Porque lo que queremos es saber si la suma es par o impar. Ok, entonces el resultado va a ser igual a número 1 más número 2, hasta ahí tenemos la suma. Ok, hasta ahí ya leímos dos números y ya tenemos su suma. Ahora, ¿cómo sabemos si el número es par o impar? ¿Alguien me puede responder? Dice, es lo mismo la diferencia, solo tenemos que la suma... no entendí eso. Ah, ok. Dice Demian, sí. Si el residuo es cero, es par. Exactamente lo mismo que el anterior, ¿no? Si el residuo es cero, es par. Aquí ya lo teníamos. Ok. Si el resultado es cero, entonces podemos poner la suma de estos dos números es par. Número 1, número 2. La suma de estos dos números es impar. Número 1, número 2. Lo compilamos, ahora se llama par impar. Ejecutamos, ingresa el número, vamos a ponerle 1 y 1, ¿no? Ah, ¿qué está pasando ahí? ¿Alguien detecta el error por ahí? Estoy leyendo dos veces el número 1. Ok, ya cambiamos al número 2. Recuerden que cuando declaramos alguna variable tiene basura. Podemos decirle basura porque tiene contenido aleatorio. Entonces, en este caso, la suma daba cualquier cosa. Ok, ingresamos el 1 y el 1. La suma de 1 y 1 es impar. ¿Por qué nos está dando eso? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve el error del código? Faltó la división. Exactamente. Faltó la división. Bueno, en este caso el módulo, ¿no? Ok, ahora sí, si hacemos el módulo, obtenemos el siguiente resultado. La suma de 1 y 1 es par. Lo ejecutamos de nuevo. 2
y 6 nos da 8. La suma de 2 y 6 es par. Ejecutamos de nuevo. 1 y 6. Que 7. La suma de 1 y 6 es impar. ¿Ok? Pues ya tenemos el programa correctamente funcionando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otros para practicar. El siguiente, ahí sí lo vamos a hacer un poquito más complicado, que sería saber si 3 números, vamos a leer 3 números que representan los lados de un triángulo, y vamos a decir si con esos 3 números que representan cuánto mide cada lado de un triángulo, podemos efectivamente formar un triángulo, ¿no? Hay una regla por ahí que nos dice que un triángulo puede ser formado si cualquiera de sus 2 lados, la suma de sus 2 lados es mayor al lado restante. ¿Sí alguna vez habían escuchado esa formulita? ¿O tienen algún...? Ok, dice utilizar el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Ok, pero ¿qué pasaría si les doy no un triángulo rectángulo, sino cualquier otro triángulo, por ejemplo un escaleno? ¿Funcionaría ahí el teorema de Pitágoras? ¿O cómo modificaríamos esa fórmula para que funcione? El teorema de Pitágoras lo que nos indica es de que en un triángulo rectángulo, o sea, un lado tiene 90 grados, los 2 lados que les denominamos catetos, no se me escucha, seno y coseno. Ok, dice Demián que seno y coseno. Ok, hay algo más sencillo, mucho más sencillo, sin utilizar esas fórmulas. ¿Se les ocurre? Les decía hace rato que la regla principal es que si tomas cualquiera 2 lados, la suma de esos lados es mayor al lado restante. Con que tomes cualquiera 2 lados y su suma sea mayor al lado restante, puedes formar un triángulo, ya sea un triángulo equilátero, un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, cualquiera de esos 3 triángulos. Entonces, bueno, nos pasamos al código. Esto sería así, ¿no? Básicamente, podríamos tener 1, 1 y 1. Si la suma de cualquiera 2 lados es mayor al tercero, entonces sí podemos formar un triángulo cualquiera que tengamos. Entonces, ¿cómo resolveríamos esa condición? ¿Cómo imprimiríamos? ¿Cómo sabríamos si es un triángulo? Por ejemplo, les puedes dar 1, 1 o les podemos dar 10, 10 y 100. Les podemos dar 2, 8 y 2 o 2, 8, 8, 1. En el primer caso sí lo podemos comprobar porque podemos sumar estos dos y efectivamente 10 más 100 es mayor a 10, ¿no? En este caso podemos sumar 2 y 8
o 8 y 2 y es mayor a 2. Pero si sumamos 2 y 2 nos da 4, ¿no? Y no es mayor 8. Entonces tenemos que encontrar alguna combinación que nos dé el resultado. En este caso tendríamos que encontrar la combinación de sumar 8 y 8 o 8 y 1 que nos daría el resultado. Nos pasamos a el código. Vamos a hacerlo. Ok, necesitamos 3 números. Los leemos. Ahí leemos los 3 números. Y bueno, nos faltaría encontrar ese par de números tal que su suma sea mayor a 8. Ok. A ver, dice... Se utilizarían 3 if. Suma mayor a c con i. Ajá. Sí, efectivamente. Ok, al final tendríamos que hacer las 3 comparaciones para saber si nos da alguna de esas dos sumas el 8. Entonces tendríamos que hacer 3 if, como dice Demian, me parece. Es excelente, Demian, ¿no? Entonces podemos hacer la primera comparación, ¿no? Si el número 1 más el número 2 es mayor que el número de 3, podemos imprimir. Si forman un triángulo. Ahí ya, si no, vamos a dejarlo hasta aquí. Si no, imprimimos. No forman un triángulo, ¿no? Vamos a probar hasta acá. Ok, vamos a leer 3 números. Y lo ejecutamos. Vamos a leer, por ejemplo, el 1, 2 y 4. En este caso sí podemos formar un triángulo, ¿no? Porque el 2 y el 4, si lo sumamos, es mayor a 1. Pero si sumamos 1 y 2, nos da 3 y no es mayor a 4. Entonces si lo ejecutamos, bueno, nos diría que no forman un triángulo, porque nada más estamos haciendo esta comparación de sumar 1 y 2 mayor a 4. Entonces nos faltaría una comparación más, ¿no? Hasta este momento. El que sí resolvería sería, por ejemplo, 1, 2 y 3. No, ese tampoco lo resolvería, porque es mayor, ¿no? 1, 2 y 2. Sí, ese sí forman un triángulo. ¿Ok? Si ya ponemos esta condición de sumar n3 mayor que n2, bueno, ya nos resolvería el caso en el que el primer número y el tercer número sean mayor al segundo número. Compilamos, ejecutamos de nuevo. 1, 2 y 3, ¿no? En este caso 1 y 3 nos va a dar 4 y si son mayor a 2, ¿no? Si forman un triángulo. Entonces el caso que nos resta sería en el que el primero sea mayor a los siguientes dos. En este caso nos daría aquí me faltaron los... Ok, nos dice que sí forman un triángulo. Este caso ya lo tenemos cubierto. Si el primero es n1 mayor
más N2 mayor que N3. 3 más 2. Sí, ya está, ¿no? Entonces, el que falta sería, este caso es N1 más N3 mayor que N2. Sí. El otro caso, ¿cuál sería? Sería que N2 más N3 sea mayor a 1, ¿no? Ok, y ya el último que resta sería que no forman un triángulo. Bueno, y el último que restaría, que no funcionaría, sería en el caso de que, por ejemplo, sean iguales. Pues la suma efectivamente no va a ser mayor, pero sí nos dio que sí. N2 más N3. Ah, sí, efectivamente sí. Cualquiera de los dos casos, de los tres casos, la suma de uno y uno nos va a dar mayor al otro uno, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues ya tenemos las tres condiciones. Ahora, sí, nos faltaba la última, N2 más N3, efectivamente también. Ok, entonces, bueno, los if ya los habíamos visto en sesiones pasadas y vamos a pasarnos a otra palabra reservada que nos va a ayudar a resolver otros tipos de problemas. Y, por ejemplo, les digo el problema. Imagínense que les voy a dar 10 números y necesito que me den la suma de todos esos números. Pero ese 10 también se los voy a dar como entrada. Entonces el programa no va a saber cuántos números les voy a dar hasta que el usuario les diga el número de números que les va a dar, ¿no? Ese, me imagino que varios ya sabrán cómo podría ser una solución, cómo lo resolverían. Dice Emanuel, ¿de qué me perdí? Ok, pasamos a otro problema, Emanuel. Les mencionaba que ahora este problema se trata de que el usuario les va a dar un número que va a representar cuántos números siguientes les va a dar. Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿cuántos números me vas a dar? Yo les digo 10. Y de esos 10 números que después les voy a dar, necesito que me den la suma de todos ellos. ¿Cómo lo resolverían? En pocas palabras, les voy a decir, les voy a dar 10 números y necesito la suma de todos ellos. Pero no saben cuántos números les voy a dar. Les puedo decir, les puedo dar 10, 20, 30, 40 números, etcétera, ¿no? Entonces, ese primer número es dinámico. Dice Emanuel que un arreglo. ¿Ok? Podría ser otra solución. ¿A alguien se les ocurre? Ok, un ciclo mientras. Nos dice Yael. Sí. Ok. Kakaroto, no sé cuál será tu nombre real, pero también dice que un ciclo mientras. Sí, efectivamente. Vamos a hacerlo más sencillo con un ciclo mientras, sin utilizar un arreglo para guardar todos los datos. Ángel Daniel. Ok, Ángel. Gracias. Entonces, ok. Vamos a hacerlo. Y en este caso, vamos a utilizar
una estructura de control que se llama for. ¿Ya todos la habían escuchado? Un for, F-O-R. Dicen que sí. Ok. Ok, nos pasamos al código. Les decía que vamos a hacer la sumatoria de X cantidad de números, ¿no? Vamos a poner una variable que se llame cantidad. Vamos a leer cuántos números son. Leemos cantidad. Y vamos a declarar una variable que le vamos a llamar sumatoria, que la vamos a inicializar en 0, ¿no? Y de ahí prosigue leer todos los números que nos van a dar, ¿no? Aquí le podemos poner un input que nos diga, que le preguntemos cuántos números vas a ingresar y bueno, los leemos, ¿no? Lo que prosigue es leer todos esos números. Para ello podemos declarar una variable que también se llama número y vamos a utilizar la estructura de control for, ¿no? Si recuerdan, la estructura de control for lleva 3 variables, 3 condicionantes. La primera, el primer campo, el primer lado antes de este 2 puntos, aquí podemos declarar todo tipo de variables que vayamos a utilizar durante estos ciclos. La parte de en medio nos va a indicar la condición de parada. En este caso nos dice por defecto, bueno, que i sea menor que un contador, ¿no? Y el tercer parámetro, vamos a poner aquellos operandos o operaciones que nos van a ayudar a dar paso a paso a través de cada parte de los ciclos. Entonces, bueno, vamos a declarar este entero y sea menor que cantidad y más. Bueno, ¿aquí qué significa? Declaro un entero que inicia con 0, ¿no? Y este ciclo va a continuar hasta que nuestra i sea menor que la cantidad de números que leímos. Y por cada paso que dé, le voy a incrementar un 1. Esto podría ser así, o podría ser así, más igual con 1. Da el mismo efecto de incrementarle un 1 al i, o podría ser i más 1. En los 3 casos le incrementamos 1 al i, ¿no? Pero pues para ahorrarnos un poco la escritura, ponemos i más. Ajá, dice Manuel que dice utilicemos una sola variable de la suma. Pues sí, efectivamente eso vamos a hacer. Entonces, bueno, leemos el número actual, ¿no? Que nos va a ingresar, scanf, otro. Leemos el número, ya lo leemos, y por cada número lo tenemos que ir sumando. ¿Y dónde lo vamos a sumar? En nuestra sumatoria. Entonces, por cada número que leamos, lo vamos a ir incrementando en la sumatoria. Aquí le estoy indicando más igual número, que también podría ser sumatoria, va a ser igual a sumatoria más número. Pero para ahorrarnos este paso, podemos poner el más antes y le estamos indicando que haga un incremento a esta variable automáticamente, ¿no?
más igual con número, y por último imprimimos sumatoria. Ok, si no nos hemos equivocado hasta este momento en el código, pues debería funcionar. Lo ejecutamos. Lo compilamos. Bueno, aquí un error de compilación. Dice, creo que nos faltó, bueno, no pusimos aquí esto de más, la comita. Lo ejecutamos. ¿Cuántos números vas a ingresar? Quitamos el especificador de salto de línea para que se vea, no se vaya el renglón hasta abajo. ¿Cuántos números vas a ingresar? Vamos a ingresar 3 números, que sería el 1 y el 2 y el 3. Y pues el resultado sería 6. Vamos a poner un letrero aquí para que se note más. Y probamos otra vez. ¿Cuántos números vas a ingresar? Vamos a ingresar 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Resultado 15. Sí, efectivamente, ¿no? 5 más 4, 9. 3, 12. Y 2, 14. Y 1, 15. Ok, entonces para resolver este problemita estamos usando la estructura de control for. Leemos primero cuántos números vamos a leer después, y eso lo estamos guardando en cantidad. Ahora que ya sabemos cuántos números vienen, usamos un ciclo que se repite cantidad de veces, o sea, haciendo referencia a la variable cantidad, y por cada repetición leemos el número y lo sumamos y lo vamos acumulando en la variable sumatoria. Ok, sí, también dice Manuel que podemos utilizar dos variables, la cantidad y sumatoria, y lo vamos acumulando en la sumatoria. Ok, entonces, bueno, utilizamos el ciclo for para resolver este problema, ¿no? ¿Algunos o alguien tiene alguna duda del ciclo for? Su uso, ¿ya lo habían visto? ¿Todos ya habían visto el ciclo for? Ok, sí, todos sí. Ok. Demián Martínez Pacheco dice que no. Demián, ¿tienes alguna duda del uso del ciclo for? No, dice que no. Ok. Entonces recuerden, ¿no? Lo importante es la primera, el ciclo for consta de 3 partes. La primera, que es la declaración de variables que vamos a utilizar durante el ciclo. Lo podemos, si quieren, lo podemos omitir, no hay problema, y declarar la variable afuera. Tendría el mismo resultado. Efectivamente. Pero bueno, ¿cómo decirlo? Por estética, pues lo dejamos acá. La última condición, que nos representa el incremento de cada paso, también lo podemos quitar de aquí y hacerlo en cada paso, y tendría el mismo resultado. Nos da 2, ¿no? Lee 2 veces. Pero igual por estética los ponemos aquí, ¿no? Por convención del uso del for. Okay. También podríamos hacerlos con otra estructura de control, que sería la estructura de control de while. El while, la única diferencia con el for es de que el while solamente recibe la condición. Es decir,
solamente podríamos poner esto aquí, ¿no? Y dentro de él iría lo que realizaríamos en cada paso. Pero bueno, en este caso pues i no está declarada, tendríamos que declararla aquí, inicializarla con 0 para que la sumatoria sea correcta y en cada paso pues incrementarla, ¿no? Si lo ejecutamos, ¿cuántos números vas a ingresar? 3, 1, 2 y 3. Resultado es 6. Tiene el mismo comportamiento. Simplemente cambiamos la estructura de control y cambia un poquito la forma de escribirlo, ¿no? El while, bueno, tiene el mismo comportamiento. Recuerden solamente que el while recibe la condición dentro de los paréntesis y la declaración de variables y el incremento de cada variable es independientemente de la estructura de control. Entonces, bueno, podemos hacerlo con for o con while. Ok, si dice Manuel, dice que lo mismo podríamos declarar el entero 0 y hacer el while menor que la cantidad y la i más dentro del proceso de cada paso, ¿no? Efectivamente, así. Bueno, vamos a hacer otro problemita que requiere el uso de los ciclos. Antes de empezar, necesito saber si tienen dudas de el uso del for y del while. Manuel dice que no, ninguna. Demian, ninguna. Ok. Este problemita va a tratar de lo siguiente. Voy a abrir otro archivo y bueno, les voy a dar un número, solamente un número, y con ese número nos va a indicar la cantidad de caracteres que vamos a utilizar para construir un diamante. Por ejemplo, si yo les doy, el número siempre va a ser impar. Entonces, si yo les doy un 5, vamos a utilizar 5 diamantes como base. Y tendríamos que sacar como salida esta figura. Entonces, y 5 porque aquí hay 5 diamantes que estamos utilizando como base para construir la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo les doy un 3, vamos a utilizar 3 diamantes como base y tendríamos que imprimir esta figura. Así. Si yo les doy un diamante como base, recuerden que son impares, pues nada más imprimiríamos esto, ¿no? De ahí seguiría el de 3, el de 5, el de 7, el de 9, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, con ese solo número necesitamos imprimir ese diamante. ¿Cómo lo harían? Ok, dice, utilizaremos ciclos anidados. Sí, efectivamente. En este caso, como cambiamos de plataforma, recuerdan que utilizábamos antes una de Skype que era compartido, colaborativo.
vamos a tratar de hacer esta dinámica de que yo voy a escribir lo que ustedes me digan para resolver este problema. ¿Va? Entonces, si alguien quiere empezar diciéndome qué escribir, bueno, pues yo les voy a ayudar con la primera parte del problema, que es la declaración de esto. Entonces, leemos de qué tamaño va a ser la base y ya, de ahí tenemos que imprimir, ¿ok? Si alguien me indica cómo podríamos resolverlo, los escucho. ¿Alguien se anima? Ya sabemos que vamos a utilizar ciclos anidados para imprimir los asteriscos. Entonces, vamos a analizarlo un poquito. A ver, si les doy 5, ¿de qué tamaño sería la pirámide? Es decir, ¿cuántos renglones imprimiríamos? En este caso estamos imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 renglones, ¿no? ¿Ok? Si les doy, hace rato les había dicho 3, perdón. Si les doy 3, necesitamos imprimir 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Por ahí podríamos empezar, ¿no? Dado el número, ya sabemos cuántos renglones vamos a imprimir. Sería, si alguien ya descubrió la formulita, dado un número, ¿cuántos renglones vamos a imprimir? ¿Alguien ya sabe la formulita? ¿Alguien se anima a decirnos la formulita? Ok, dice Kakaroto si utilizaríamos el for. Sí, exacto. Pero, ¿cuántas veces se repetiría cada paso del for? Es decir, ok, vamos a ponerlo así. Como decían, es un for anidado, ¿no? Ok. Vamos a dejarlo por mientras así. Ok. El primer for, lo que podríamos hacer sería imprimir líneas, indicarnos en qué línea estamos. Y el segundo for, cuántos elementos por línea. Entonces, si el primer for nos indica cuántas líneas vamos a imprimir, ¿cómo sabríamos cuántas líneas son? O sea, hasta este valor de count 2, ¿hasta dónde llegaría? ¿Alguien sabe?
hasta 2 repeticiones. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a imprimir solamente un asterisco aquí. Ok, Demian lo está implementando. Ok, Demian, sí vimos tu pantalla por un momento. ¿Nos podrías platicar cuál era la idea? Ah, no era su pantalla. ¿De quién era la pantalla? Emanuel. Emanuel, ¿nos podrías compartir cuál era la idea? Ok, tiene problemas de red. Vamos a hacer algo, vamos a intentar usar esa liga que les comparto. Es la de para poner código y podamos escribir. Y lo ponemos ahí y vemos cómo lo estaba haciendo Demian. No sé, Demian, si nos ayudas a compartir tu código a través de esa línea para que lo puedan ver, lo podamos ver todos. Sigo con Demian, creo. Emanuel, ¿nos podrías compartir tu código en esa liga para que lo veamos todos y lo analicemos? Ok, bueno, parece que hay un problemita ahí con Emanuel. Pues vamos a intentarlo hacer nosotros. Y les comparto nuevamente la pantalla. Ok, habíamos dicho que el primer for nos indicaba cuántas renglones vamos a imprimir, ¿no? Si analizamos otra vez el problemita, si les doy 5, necesitamos imprimir 9 renglones con algo. No sabemos hasta ahorita ese algo,
Vamos a hacerlo paso por paso, pero sabemos que vamos a imprimir 9 renglones. Si les doy 3, vamos a imprimir 5 renglones con algo. Igualmente, no sabemos ese algo que es, pero después sí lo vamos a saber. Entonces, la formulita es muy simple. Si la notan, es el número que les doy por 2 menos 1. Es decir, 3 por 2 me da 6, menos 1, 5. Con ese 5 sabemos que para construir esta figura necesitamos 5 renglones. En este caso, que les doy un 5, 5 por 2, 10, menos 1, 9. Entonces sabemos que necesitamos 9 renglones para construir esta figura. Lo que va en cada renglón aún no lo sabemos, pero por lo menos sabemos que necesitamos esa cantidad de renglones, ¿no? Entonces podemos hacer esto. Imprimir renglones hasta base por 2 menos 1, ¿no? Podemos indicarlo así. Entonces podemos hacer un print aquí de un renglón. Vamos a poner aquí un asterisco. Y bueno, si lo ejecutamos, ¿qué pasa? Ahora estoy ejecutando otro. Esto no existe. Ok, si lo ejecutamos, le indicamos que, por ejemplo, un 5 y va a imprimir 9 asteriscos, 3, 6, 9, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Bueno, ya sabemos que va a imprimir 9 renglones. Vamos a hacer otra prueba para que sea más visible. Vamos a indicarle 3 y bueno, imprime lo que yo impuse acá, ¿no? 5 renglones. Hasta ese momento ya tenemos como la estructura base del diamante, que son 5. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuántos asteriscos imprimir por renglón? ¿A alguien se le ocurre alguna formulita para saber si estamos en el renglón? En este caso, como inicializamos siempre en 0, en el renglón 0, si estamos en el renglón 0 imprimimos 1. Si estamos en el renglón 2 imprimimos, 1, imprimimos 2. Si estamos en el renglón 2 imprimimos 3. Si estamos en el renglón 3 imprimimos 4. ¿A alguien se le ocurre la fórmula? A la base se le reste 1. Demian, ¿eso a qué te refieres, perdón? Si nos puedes decir con voz, igual para que lo veamos, lo escuchemos todos. Que por cada renglón se le vaya restando diamante. Ok, por cada renglón le restamos. Que por cada renglón se le vaya restando a la base, diamante. ¿no? Ok, eso, ¿cómo lo haríamos? ¿Me podrías dictar para que yo lo haga? Estoy, por ejemplo, aquí en el for del J. ¿Se te ocurre cómo escribirlo?
Ah, ya, dice que está lloviendo y el micrófono hace falso. Ok, no te preocupes de mí. Ok, de todos modos ya se nos acabó la sesión, ya son 8:30. Entonces, bueno, este problemita se va a quedar de tarea y pues como saben me lo envían por correo, perdón, mensaje directo a mí a través de Slack. Y Emanuel el link. A ver, lo copio de nuevo. Emanuel, bueno, gracias Emanuel. El código, si ya lo tienes, pues nada más me lo envías a través de Slack para que lo tome en cuenta como tarea. Y pues a los restantes, nada más les queda pues hacerlo, ¿no? Si tienen alguna duda de cómo resolverlo, no duden en contactarme o a cualquiera de los demás compañeros que somos los asesores. Y pues nada más. ¿Va? Recuerden hacer este problema y pues muchas gracias por asistir. Y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.